Bueno, hoy nos toca hablar de la organización topográfica de la pelvis y del períneo. Vamos a hacer un breve resumen para recordar algunos aspectos de las paredes de la pelvis, porque algunos elementos de las paredes nos van a servir a nosotros para organizar el anatomía. Gracias. Ustedes recuerdan que las paredes de la pelvis, este es un grabado de Leonardo da Vinci que representa el útero gestante. Las paredes de la pelvis están constituidas por lo que se llama habitualmente la cintura pélvica, o también llamada pelvis ósea. Cintura pélvica o pelvis ósea, como ustedes prefieran llamar. Acá lo que ustedes tienen es un corte sagital de la pelvis. Acá observan el pubis, la rama horizontal del pubis, luego hacia abajo la rama ascendente, estructuras que delimitan este orificio que ustedes ya conocen, que es el orificio obturador. Hacia atrás observamos el sacro, el conjunto en realidad de sacro con coxis. Y acá observamos la unión de sacro con columna lumbar en una zona denominada habitualmente promontorio, que hace referencia al disco intervertebral entre la quinta lumbar y la primera vértebra sacra. O sea que cuando decimos la palabra promontorio, nos estamos refiriendo al disco intervertebral que une a la quinta vértebra lumbar con el sacro. Observen que ahí existe un cambio brusco de la curvatura de la columna de una zona lumbar donde existe lo que se llama una lordosis a una zona sacra donde existe una cifosis. El nombre que adoptan esos sectores de la columna donde hay un cambio brusco de la curvatura es el nombre charnela. Charnela. O sea que cuando los traumatólogos hablan de lo que se llama la charnela lumbosacra. Charnela. Una cosa que acá nos interesa mucho y es importante que después ustedes en el práctico reconozcan es este sector del hueso coxal, este relieve. ¿Recuerdan cómo se llama? La línea innominada. La línea sin nombre. La línea innominada de Arnold. Esta es una referencia tremendamente importante. Después vamos a ver por qué. Otra referencia que tenemos que tomar en cuenta es esta prominencia donde se inserta uno de los ligamentos sacrociáticos que se denominaba, ¿se acuerdan? Como la espina ciática. O sea que vamos a tomar como referencia por un lado la línea innominada y la espina ciática. Recuérdenla. Cuando uno observa y esquematiza el continente o paredes, se da cuenta que la cavidad pelviana o la pelvis propiamente dicha no es rectilínea, no tiene un eje recto oblicuo hacia abajo, sino que tiene un eje que forma una curva de concavidad anterior, de tal manera que en realidad acá en la pelvis después ustedes van a ver que en función de una estructura que nosotros vamos a llamar diafragma pélvico,
existe un sector superior y un sector inferior, donde en el sector superior la oblicuidad del eje es mucho más marcada que en el sector inferior, donde se encuentra el extremo inferior del arco. Este elemento es muy importante para después conocer y interpretar los cambios morfológicos que se suceden durante el parto. Esta pelvis, en estos momentos para ustedes, es una pelvis inextensible. La pelvis tiene una característica propia que hace que sea una cintura osteoarticular inextensible. Pero esto se modifica en algún momento de la vida, en particular en la mujer. En el embarazo, por acción de las hormonas, las articulaciones de la pelvis se hacen laxas, se vuelven laxas y pueden distenderse y aumentar las dimensiones de los diámetros de la pelvis. Por lo tanto, en el embarazo, la pelvis no es una cavidad inextensible, es una cavidad que se adapta a lo que luego va a ser el canal de parto. Pero hay otro hecho importante. Si ustedes tienen que, si hablamos específicamente en términos de dimensiones, ¿ah? ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre la pelvis del hombre y la pelvis de la mujer? La pelvis de la mujer ¿es más ancha o más alta? Más ancha. Y la pelvis del hombre es más alta. O sea que en el hombre, en el sexo masculino, predomina la dimensión vertical de la pelvis y en la mujer predomina la dimensión transversal. Ahora tenemos que observar lo que nosotros denominamos y nos vamos a concentrar en lo que llamamos la superficie interna de la pelvis. La superficie interna, o también llamada cara endopélvica. Teniendo en cuenta esa superficie interna de la pelvis, vamos a primero definir el estrecho superior de la pelvis, que es una zona donde la pelvis disminuye bruscamente su diámetro. El estrecho superior, también llamado cilindro de encajamiento de Melin, teniendo en cuenta el canal del parto y el pasaje del bebé, está formado por una sucesión de estructuras que vamos a mencionar de adelante hacia atrás. Primero, el borde superior de esta articulación que se llama la sínfisis púbica o pubis. Luego, el borde superior de la rama horizontal del pubis, que tiene otro nombre. ¿Recuerdan ustedes? Donde se va a insertar un ligamento. La cresta pectina. ¿Se recuerdan el término? Cuando se veía conducto inguinal, la cresta pectina. Es una zona que ustedes la palpan claramente y es relativamente filosa. Y luego de la cresta pectina, esta cresta pectina se continúa con la que nosotros denominamos línea innominada, ¿verdad? La línea innominada. Y más hacia atrás, la línea innominada se va a continuar con el borde anterior del alerón del sacro. Entonces, si vamos de adelante para atrás, tenemos entonces borde superior del pubis, la cresta pectina, la línea innominada y el borde anterior del alerón sacro. Eso lo podemos ver otra vez. En esta imagen, entonces, tenemos el borde superior del pubis, la cresta pectina, la línea innominada y luego el borde anterior del alerón sacro.
A esto se denomina estrecho superior de la pelvis. Estrecho superior de la pelvis. Si nosotros tomamos una pelvis y la cortamos frontalmente, lo que vamos a obtener es esquemáticamente un corte de coxal acá y otro corte de coxal acá. Para estar orientados de dónde estamos, acá está el isquion, ¿no, verdad?, del coxal, acá está el agujero obturador, acá está la cresta ilíaca, y esto está visto en el sentido frontal. Esta es la superficie interna del hueso coxal. El estrecho superior está acá. Es este punto. Se encuentra a este. Este estrecho superior tiene mucha importancia para nosotros porque nos va a dividir la pelvis en dos sectores. Un sector inferior que está por debajo de este estrecho, que se denomina pelvis verdadera. Pelvis verdadera. Y la que está por encima, llamada también pelvis falsa. Otro término que van a utilizar, ver ustedes utilizados en los libros, es el de pelvis mayor para la pelvis falsa y de pelvis menor para la pelvis verdadera. ¿Por qué le llamamos pelvis falsa a la pelvis mayor? Porque en realidad los órganos que están contenidos en ese sector de la pelvis son órganos abdominales. Vamos a encontrar parte del intestino grueso representado por el ciego y el colon sigmoide. Vamos a encontrar parte del recto. Vamos a encontrar parte del intestino delgado. O sea que en realidad esta zona es una zona que nosotros denominamos abdominopélvica, en donde, si bien las paredes son pelvianas, el contenido es abdominal. ¿No? ¿Recuerdan ustedes que en el abdomen teníamos un sector que pasaba lo mismo pero con el tórax? Teníamos un sector donde las paredes estaban formadas por el tórax, pero el contenido era abdominal, la llamada región tóraco-abdominal, donde estaba el hígado, el estómago y el vaso. Bueno, en el sector inferior del abdomen pasa algo similar, pero con la pelvis. Hay vísceras abdominales, pero están encerradas en una pared que es de otra cavidad, que es la pelvis. Entonces, el estrecho superior nos separa a nosotros la pelvis mayor, que tiene un contenido abdominal, de la pelvis menor, que tiene un contenido francamente pelviano, con las estructuras pelvianas. Este estrecho superior es el que primero encuentra el niño, ¿no, verdad?, en el canal